Por supuesto que yo estoy en contra de estas medidas, básicamente porque con sus palabras, digamos, tratan de imponer, estamos hablando de una justicia democrática discutida por un método totalmente antidemocrático, ¿no es cierto? Porque se quiere en una semana resolver un tema de enorme gravedad institucional para el país y sin debatirlo. Solamente hoy se ha visto en la Cámara de Diputados algún mínimo debate, pero todos muy extremadamente apresurados, mientras que las otras leyes, las del Senado, por ejemplo, fueron aprobados prácticamente a libro cerrado, ¿no? Para que la gente, incluido, me incluyo, ¿no? Entienda un poco qué significa que se avance de esta medida. O sea, si se aprueban los paquetes de medida tal cual está, ¿cuáles son los riesgos que corre el ciudadano común o la justicia en sí? Bueno, vamos a empezar por estos dos temas más graves que estamos hablando, ¿no es cierto? En primer lugar, el tema de las cautelares. Existe una limitación en el tiempo a la validez de las cautelares, sobre todo las interpuestas en contra del Estado. Y bueno, algunos dicen que esta limitación obedece a que próximamente vamos a tener algún tipo de medidas económicas demasiado graves, como ocurrieron hace algunos años, y que fueron solucionadas mediante justamente estas medidas cautelares, concretamente el caso del Corralito, ¿no es cierto?, donde cientos de personas acudieron a la justicia para tratar de que se solucione su problema de incautación de los fondos en aquel momento. Si se sanciona esta ley, evidentemente todo ese tipo de medidas no va a poder ser interpuesta, ¿no? Eso es una situación muy grave y que violenta también a la Constitución. Y el otro tema es el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, que, bueno, yo quisiera explicarles un poquito a los oyentes, porque por allí, como integré hace algunos años en representación de los abogados de ese consejo, muchos me preguntan qué es, para qué sirve, de qué se trata, y bueno, el Consejo de la Magistratura, que funciona, le adelanto, en las provincias algunas desde hace muchos años, algunas como Chaco, Río Negro, prácticamente desde su creación como provincia. Y el objetivo es el siguiente: antes de la sanción de la reforma de la Constitución en el año 94, los jueces eran propuestos por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo o el Presidente de la Nación. Se mandaba una terna al Senado y el Senado elegía a uno de los tres. Generalmente ya iba alguno marcado con una crucecita que era el que tenían que elegir. ¿Qué pasa? Siempre este tipo de designaciones fueron claramente políticas. O sea, no se tenía en cuenta la idoneidad, no se tenían en cuenta los antecedentes. Que yo recuerde, nunca el Senado rechazó alguna terna que le mandara el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando se hace el famoso Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, entre las condiciones para limitar un poco esa facultad del Poder Ejecutivo de elegir a los jueces, se decide que en la próxima reforma constitucional se va a poner el Consejo de la Magistratura de la Nación. Este Consejo de la Magistratura, que es un órgano que tiene por objeto seleccionar a los jueces, llamar a concurso, ver los antecedentes, tomar exámenes, hacer entrevistas personales, es decir, tratar de que lleguen a la justicia los mejores, que lleguen por sus propios méritos y no simplemente por la influencia política. La Constitución estableció un sistema de representación equilibrado entre abogados, jueces y representación política, pero ese equilibrio se rompió primero cuando se modificó la primera ley. Cuando yo terminé mi mandato en el año 2006, se modificó la ley y ya se redujo el número de abogados y en proporción siempre los políticos fueron mayoría. Ahora, con esta reforma, prácticamente el sector político dominante, básicamente quien gane las elecciones, es quien va a tener mayoría en el Consejo, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, que lo que se quiso evitar con la reforma lo tenemos ahora a través de una ley del Consejo de la Magistratura. ¿Cuántos son los integrantes actuales del Consejo de la Magistratura? En la actualidad son 13 integrantes, ¿no es cierto?
El número es un tema discutible, si es mucho, si es poco. Esos representantes responden 2 a los abogados, 3 a los jueces, un académico y el resto a los políticos, digamos, a los senadores y a los diputados, donde están representados. Y un representante del Poder Ejecutivo, donde están representados la mayoría y la primer minoría de ambas cámaras. En la composición anterior había una composición política más amplia, porque estaban representados las 2 primeras minorías, tanto en el Senado como en diputados. Los abogados, en vez de ser 2 como es actualmente, éramos 4, y los jueces, en vez de ser 3, también eran 4, y la presidía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Con esto, ya le digo, con esto directamente máximo con el agravante de que las elecciones se van a hacer en elecciones populares, donde el ciudadano común va a tener que elegir al abogado que vaya a representar a los abogados. Realmente es una barbaridad y contraría el espíritu de la Constitución. Y a los jueces también por voto popular, como tal, entonces van a tener que recurrir a los partidos políticos para estar en una boleta y demás, con lo cual se pierde absolutamente la independencia de los jueces en esta materia, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta su experiencia y lo que está viendo como hombre de ley, como ex integrante del Consejo de la Magistratura, ¿cree que esto va a tener una aprobación dentro de la Cámara, que se va a poder, digamos, aprobar tal cual llegó del Estado Nacional este paquete de leyes? Bueno, hoy se está hablando ya de algún pequeño cambio, sugerencia de la Corte, pero pareciera que sí, porque ese ir por todo que tiene el gobierno no repara en medios para tratar de conseguir los apoyos y los votos que necesitan, ¿no es cierto? También se está hablando de que hay 12 diputados dudosos y demás, pero bueno, lo hemos visto en otras oportunidades, buscan los medios como para tratar de conseguir las mayorías que necesitan, ¿no es cierto? Que son mayorías transitorias, porque todos sabemos que en definitiva el manejar a la justicia, bueno, en este momento les puede significar un beneficio, pero el día de mañana, si son jueces venales, realmente el día de mañana se les va a volver en contra, ¿no? Y bueno, lo que necesitamos es una justicia independiente, una justicia donde quienes son elegidos sepan que lo fueron por sus méritos y no por su posición política, y bueno, y que puedan desarrollar y desenvolverse con plena libertad, ¿no?